Hola, ¿qué tal? Somos Octavio Contreras y Talia Bautista, los historiadores, en donde te damos la bienvenida a la materia de democracia y soberanía, donde te explicaremos cada uno de los temas sobre los sucesos históricos analizados en la segunda unidad de competencia. Empezaremos con el tema 2.1, los problemas económicos y políticos para la organización del Estado Nacional. La organización del Estado Nacional en México enfrentó numerosos problemas económicos, políticos y sociales tras la independencia de 1821. En el ámbito económico, pues nos retrata que el país quedó devastado por la guerra y con una enorme deuda externa y una infraestructura destruida. Hubo demasiada falta de inversión y se estancó mucho la productividad del país y se dificultó la reconstrucción y la economía dependía de actividades como la minería y la agricultura. O sea, imagínate qué tan cañón tuvo que estar que, o sea, la economía nacional no dependiera de los negocios internacionales, sino que de la agricultura. Y obviamente esto no iba a ser estable. Y en cuanto a los problemas políticos, México vivió muchísimas luchas entre facciones liberales y conservadoras, lo cual no lograban crear este modelo que trataba de implementar la nación, con, de que todos tienen que ser liberales, de que todo tiene que ser igual, entonces no se acordaba todo. Y pues esto llegó a muchos golpes de estado, gobiernos gobiernos muy efímeros y hubieron intervenciones de muchas potencias extranjeras, como la Guerra de los Pasteles, que recordemos que esta se generó por franceses que llegaron a establecerse acá en México y pues ya sabemos lo que pasó, causó una guerra por el conflicto entre este francés y el pueblo mexicano, y entre otros más, pero el conflicto se originó desde ese francés y la intervención estadounidense, que culminó con la pérdida de vastos territorios. Recordemos el problema de Texas, de California, Nuevo México, Arizona, todos esos territorios que la verdad México es la mitad del territorio que era antes. Y en cuanto a lo social, la sociedad mexicana estaba muy fragmentada. Las élites criollas gobernaban, o sea, eran los que eran clase alta, aquellos que, pues, tenían por alguna razón más poder de palabra que puede ser algún indígena, campesino o mestizo, que no tenían tantos derechos como estos criollos únicamente por ser criollos. Y pues estos vivían en la riqueza y los demás campesinos, indígenas y mestizos vivían en la pobreza. Y la falta de cohesión social y las tensiones es abismal. Impidieron que se creara una identidad nacional unificada. Esto evitó muchos avances, o sea, como nación. La nación se distanció mucho entre sí, entre etnias, por decirlo así, aunque realmente no son etnias, simplemente es mezcla. O sea, es una mezcla de dos culturas. Y solamente por tener entre comillas, la sangre más pura, ahora tienes más derecho a hacer una cosa. Y estos problemas afectaron obviamente la estabilidad del joven gobierno mexicano que ahí estaba. Logrando así que pues no se logre pues como debería de ser una nación moderna y soberana. Al contrario, nos estamos retrasando. Si nos comparamos, por ejemplo, como Corea o algún otro país de Europa, puede ser un claro ejemplo España. Ahorita España es una potencia, incluso que es puede ser 6 veces menos el tamaño de México. 6 veces menos la población de México y aún así es potencia por una buena organización y una buena política. Algo que nuestro México en su momento todavía no era capaz debido a estas grandes protestas, estos disturbios entre la sociedad.
Para resumir este tema, básicamente la organización del Estado Nacional en México tras la independencia en 1821 enfrentó desafíos significativos en los ámbitos económicos, políticos y social. La devastación económica causada por la guerra, sumando una enorme deuda externa y la falta de infraestructura, dificultó la reconstrucción del país. Políticamente, México se vio sumido en un constante conflicto entre liberales y conservadores. Lo llevó a la inestabilidad, un golpe de Estado e intervención extranjera. En lo social, la profunda desigualdad y la fragmentación entre los élites y las clases populares impidió la cohesión nacional. Estos problemas marcaron los primeros años de México independiente. Pero también los primeros años en México como una nación independiente tras un fin de guerras independientes en 1821 se marcó muchísimo una serie de desafíos políticos, económicos y sociales que tras una difícil tarea de construir un país después de 300 años se denominó colonial en España. También algunos eventos y características claves de este periodo son la consumición de independencia, el primer imperio mexicano, el Congreso Constituyente y la primera Constitución, la inestabilidad política, problemas económicos, conflictos externos, sección de Controamericana, caudillismo, problemas sociales y también el problema de Antonio López de Santana. También acá el país estaba fragmentizado políticamente y organizado difícilmente con un periodo grande de inestabilidad y conflictos que lucharon políticamente y social durante muchos siglos. Y así es como termina nuestro primer tema, 2.1, al cual nos arroja al tema más interesante, que es el tema 2.2, llamado la conformación de las distintas constituciones políticas, que abarca la mitad de nuestros temas. Entonces vamos a empezar con este tema, que es uno de los más importantes, como te acabo de mencionar, ya que nos centramos un poquito más en la mitad de este desarrollo, de esta historia, que en este caso es la conformación de distintas constituciones políticas de México, que aquí te vamos a dar la evolución del sistema político y sus ideales sociales a lo largo del tiempo y también de la historia. También te vamos a dar un contexto político social de cada una de las épocas, y no solamente de las épocas, también te vamos a dar las constituciones, que aquí abarcamos 5. Y estas nos ayudarán muchísimo a entender un poquito más sobre el tema en el que estamos abarcando, que es la Constitución Cádiz, la Constitución de 1824, la Constitución de los 7 leyes, la Constitución de 1857 y la Constitución de 1917. Que vamos a empezar con la Constitución de Cádiz, que fue en 1812. Aunque fue una constitución española, incluso en uno de los territorios nuevos de España, al ser uno de los primeros construir ideas liberales como la soberanía nacional y los derechos individuales, que literalmente esto ayudó a México a movilizarse independientemente. Entonces, una de las segundas constituciones que vamos a hablar en este caso es el de 1824, que es la adaptación de México tras su primer institución como República Federal, que esta constitución estableció la división de poderes, que son 3, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, que aunque estuvo en el catolicismo como una religión oficial, se mantuvo como una república federal. Entonces la tercera constitución, que en este caso son las 7 leyes, que fue en 1826, que en este tiempo el gobierno era Antonio López de Santana, que en 1824 se estableció las 7 leyes que establecieron un gobierno centralismo, restando una autonomía de Estado. Entonces, en esta cuarta constitución, que fue en 1857, es un producto de triunfos liberales tras la guerra de reforma, que es la libertad de expresión y de culto, que en esta constitución recuperó el sistema federal y consagró el derecho de igualdad, aunque, sin embargo, provocó tensión con los conservadores y los llevó a la guerra de la reforma.
Entonces, para finalizar estas constituciones, que en este caso ya es la 5 Constitución de 1917, nació en la Revolución Mexicana, que es la constitución vigente de México. Esta constitución fue pionera en incluir derechos sociales como el derecho de la tierra, el trabajo digno y la educación gratuita. Y limitó el poder de la iglesia. También reflejó los demás en la justicia social de la revolución, como la reforma agresiva y los derechos laborales. Cada institución ha sido un producto de un contexto histórico, respondiendo a las luchas ideológicas y sociales del momento y reflejando el avance de derechos individual y colectivos en el país. Cada institución ha sido un producto de un contexto histórico, respondiendo a las luchas ideológicas y sociales del momento y reflejando el avance de derechos individual y colectivos en el país. Entonces la Constitución nos ayudó muchísimo y más en los derechos de igualdad en cada persona, en cada condición humana y sin distinguir raza, sexo o religión. Estos derechos están diseñados para proteger la libertad, la dignidad, la integridad de cada individuo, también el abuso de poder y también garantizar un trato igualitario de ley. Que básicamente la Constitución es la ley suprema del Estado y que establece el sistema político y judicial del país. También dentro de la Constitución se establecieron los derechos fundamentales, los derechos humanos, que estos generaron un influyente tanto con los derechos de la vida, la libertad de expresión, la libertad de religión, derecho a la propiedad privada, derecho al debido proceso, derecho a la igualdad, que en muchos países la Constitución también estableció los límites. Estos también responsabilizaron al gobierno, tanto judicial, también aplicó los procesos de los derechos individuales. Pues sí, la verdad es que sí. La conformación de las distintas constituciones políticas de México ha sido un proceso clave en la construcción de su identidad como nación, porque recordemos que desde la influencia de la Constitución de Cádiz, me parece que en 1812, pasando por otra constitución en 1824 que estableció la Primera República Federal, hasta la Constitución de 1857, que marcó la consolidación de principios liberales. Cada Carta Magna ha reflejado las tensiones sociales y políticas de su época, pero no olvidemos que fue la Constitución de 1917 que se creó, se escribió, nació, por decirlo así, tras la Revolución Mexicana, la que incorporó los derechos sociales y laborales primeros y sigue vigente hasta hoy, consolidando los cimientos de la justicia social y la soberanía popular en el país. Bueno, y así es como se acaba el tema 2.2. Pero acá no acaba todo, porque para terminar este tema, en el cual al final de esta historia, terminamos con el tema 2.3, llamado la estabilidad política, el porfiriato, la crisis económica y movimientos sociales de oposición al régimen. Y aquí damos comienzo a una etapa que la verdad, en lo personal a mí me parece bastante interesante y es muy importante para la historia de México, ya que durante este periodo, llamado el Porfiriato, pasaron muchísimas cosas que elevaron al país económicamente. Y esto comenzó el año 1876 y terminó en 1911 con la Revolución Mexicana. En este periodo, México vivió un tiempo de estabilidad política bajo la dictadura de este personaje llamado Porfirio Díaz, el cual promovió el crecimiento económico y la modernización del país. Y él principalmente se favoreció del desarrollo de la infraestructura, que fueron los ferrocarriles, la electricidad, minería y sobre todo la inversión extranjera. Pero, sin embargo, esta prosperidad beneficiaba principalmente a las élites y a los extranjeros. Únicamente a ellos, o sea, estamos hablando que aquellos que eran de clase baja
sufrían esta explotación laboral y no podían avanzar. No era un país totalmente capitalista, porque ya que vivían totalmente en la pobreza estos trabajadores. Y esta crisis socioeconómica se agudizó tanto debido a la concentración de tierras en mano de latifundistas, el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas y las malas condiciones laborales en fábricas y minas. Esta desigualdad generó muchísimo descontento social. Estos descontentos sociales surgieron principalmente por los pueblos que no recibían totalmente una paga debida. Supongamos que tú vas a comprar una fruta en un supermercado, que el kilo cuesta 20 pesos. A esa persona por el kilo le pagaron 3 pesos. A ti te cobran más las masas que reparten ese producto, que en la vida actual sería Walmart. Aurrera puede ser alguna distribuidora como Soriana, pero a aquellos campesinos no se les paga bien por todo el trabajo que hacen. Obviamente esto con fines de generar más ingresos y más riquezas todavía. Una disculpa. Y en respuesta, surgieron diversos movimientos de oposición al régimen, destacando el movimiento obrero, el movimiento campesino y el liberal, que denunciaban a la represión y exigían derechos laborales, mejores condiciones de vida y justicia social. Figuras como Francisco y Madero impulsaron la Revolución Mexicana, que puso al fin en su lugar a Porfirio Díaz en 1911, lo que les estaba platicando en su inicio. Esta revolución eh, fue causada por todos estos descontentos de los trabajadores y de hecho en Ciudad de México hay un monumento que se llama Monumento a la Revolución, está cerca de la calle de Reforma y la verdad es muy hermoso. Si tienen la oportunidad, visítenlo, la verdad vale muchísimo la pena. Entonces, para terminar este tema, el resumen del control autoritario de Porfirio Díaz durante el gobierno México experimentó una importancia modernizada en el derecho de infraestructuras y el impulso de la inversión extranjera. Sin embargo, esta estabilidad se logró a costa de una profunda crisis socioeconómica, marcando la explotación laboral, la concentración de tierras y el desmojo de la comunidad campesina e indígenas ante la realidad. Surgieron diversos movimientos sociales de opiniones como el obrero y el campesino, que denunciaron las desigualdades y abuso de regímenes, preparando el territorio para la Revolución Mexicana. Pero acá no termina todo, ya que también está la Revolución Mexicana, que tuvo muchísimo que ver en esta historia, en este movimiento que se llevó a cabo, con las diferencias de facciones y demandas, que algunos de los factores principales fueron la falta de democracia, desigualdad económica, representación política y social, constitución de regímenes del Díaz. La Revolución Mexicana empezó el 20 de noviembre de 1910 con Francisco Madero, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata y Pancho de Villa del Norte, y entre otros líderes grandes que estuvieron ahí, que finalizó en 1911, que básicamente no finalizó tal cual, ya que en las facciones relevantes siguieron una lucha por diferenciar el futuro del país. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática muy importante, por cierto, que nos relata más acerca de la historia de nuestro querido México. Recordemos que es vital aprender de nuestro pasado para poder forjar un futuro prometedor, fuera de errores que se cometieron con anterioridad. Podemos lograr un México mejor, podemos lograrlo, pero antes debemos de aprender qué no hacer. Esto fue todo por mí y por mi compañera Talia Bautista. Nos retiramos, soy Octavio Contreras y a sus órdenes. Nosotros somos los historiadores. Hasta la próxima.